Buenos días, amigos, hermanos. Nuevamente nos encontramos para estudiar acerca de la palabra de nuestro Dios, recordando que la lección para este trimestre se titula En el crisol con Cristo. La lección número 2 de esta semana lleva por título Los crisoles venideros. Y la lección de este día miércoles 6 de julio se titula Los crisoles de purificación. El día de ayer, martes, estudiábamos que todo pecado trae consecuencias a cada una de nuestras vidas. Y esas consecuencias no es que nuestro Dios se las cobre cuando nosotros desobedecemos. En ninguna manera es así, sino que el pecado en sí trae consecuencias. Es decir, cosechamos lo que nosotros sembramos. El día de ahora estudiaremos algunos textos bíblicos del libro del profeta Jeremías. Y en primer lugar, vamos a estudiar o vamos a hablar acerca de Jeremías, el capítulo 9 y el versículo 7. Pero antes de todo, vamos a iniciar pidiendo a nuestro Dios la dirección divina a través de la oración. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado Dios que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Pedimos el perdón de nuestros pecados y en estos momentos, Padre, le estamos pidiendo que nos pueda dar dirección divina, su Espíritu Santo, para poder estudiar su santa palabra y para poder comprender, Señor, lo que usted nos quiere decir en el estudio de este día miércoles 6 de julio, Señor. Abra nuestras mentes, abra nuestros corazones y que podamos comprender y aprender lo que usted nos quiere mostrar en este día. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como decíamos, vamos a hablar como primer texto acerca de Jeremías, el capítulo 9 y el versículo 7, en la traducción de la Reina Valera del año 1960. Dice el versículo 7, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Además, el libro de Jeremías, en el capítulo 9, en los versos 15 y 16, dice lo siguiente, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. No sé si ustedes han probado el ajenjo. Es algo tan amargo, es algo tan horrible. Por lo menos en lo personal, yo lo he probado. Mi mami me lo daba. El ajenjo en un té es horrible. Eso es, pero amargo, amarguísimo, es feo. En lo que respecta a la hiel, eso nunca lo he probado, pero ha de ser también algo feo. Un sabor quizás amargo, así como el ajenjo. Ahora bien, el versículo 16 dice del capítulo 9 del libro de Jeremías, y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. En estos textos podemos ver cómo nuestro Dios decide tomar
medidas bastante duras, bastante drásticas para refinarnos como seres humanos. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, a veces son dolorosas y es para que nosotros veamos y tomemos conciencia del pecado que cometemos. Como dije en un primer momento, el pecado tiene sus consecuencias. Todo en esta vida lo pagamos, porque todo lo que sembramos se cosecha. Y así sucede con el pecado. Tarde o temprano siempre sale a la luz y siempre se paga esta vida. Y cuando eso hace efecto, entonces reconocemos y vemos claramente el pecado tal como debe ser. Y cuando esto sucede, que tomamos conciencia de lo que es el pecado y lo vemos tal cual es, y luego queremos vivir de una manera diferente, entonces, como seres humanos, nos frustramos porque sabemos que debemos dejar o renunciar a aquellas cosas que, si bien es cierto, que han sido parte importante en nuestra vida, nos han hecho alejarnos de Dios o nos han hecho caer en pecado. Y es donde debemos de pedir dirección divina para que sea nuestro Dios quien trabaje en cada una de nuestras vidas y nos haga reflexionar, nos haga recapacitar y que su Espíritu Santo sea quien trabaje en cada uno de nosotros y que digamos no a ese pecado y que volvamos nuestra mirada al cielo y que digamos que sin Dios nada somos y que dejemos esa vida de pecado. Porque el pecado, si lo seguimos acariciando, lo único que lograremos es la muerte, consecuencias negativas. Perderemos la vida eterna. En el espíritu de profecía, específicamente en el libro que lleva por título Mi vida hoy, en la página 94, nuestra hermana Elena de White escribió lo siguiente: entre el pueblo de Dios se está verificando un proceso de refinamiento y purificación. El Señor de los ejércitos se ha empeñado en esta obra. Este proceso es muy doloroso para el alma. Sin embargo, es necesario realizarlo para eliminar la impureza. Las pruebas son indispensables, pues nos atraen más cerca de nuestro Padre Celestial, sometiéndonos a su voluntad y permitiéndonos a la vez ofrecer al Señor una ofrenda en justicia. Dios coloca a sus hijos en la misma situación una vez tras otra, aumentando la aflicción hasta que la mente se hinche de perfecta humildad y el carácter se transforma. Entonces triunfan aquellos sobre el yo. De acuerdo con Cristo y el Espíritu de los cielos. No se puede efectuar
sin sufrimiento la purificación del pueblo de Dios. Él nos lleva de un horno a otros para probar nuestro valor genuino. ¡Qué tremendo! Nos lleva de un horno a otros. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a un horno? Es caliente. Con solo acercarnos, el vapor nos quema. Así son las pruebas. Por eso nos lleva de un horno a otro, dice. Tras una prueba, otra. Y no debemos desfallecer. Por eso, para probar nuestro valor genuino. La verdadera virtud está en someterse a la prueba. Si nos mostramos renuentes a la obra escrutadora del Señor, estamos en peligro. Para que estos, es decir, el pueblo de Dios, puedan darse cuenta a ciencia cierta de su situación, el Señor permite que se vean sometidos al fuego de la aflicción y así se purifiquen. Las pruebas de la vida son los divinos artesanos destinados a eliminar las impurezas, debilidades y asperezas de nuestro carácter, con el propósito, con el objetivo de prepararnos para gozar de la sociedad de los purísimos ángeles celestiales en gloria. El fuego no nos va a consumir, sino que va a eliminar la escoria y saldremos purificados 7 veces, ostentando el sello de la divinidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué bonito esto! Saldremos, dice aquí, purificados 7 veces, ostentando el sello de la divinidad. Eso es lo que hará, o es lo que hace la prueba cuando pasamos por esos hornos de las pruebas en nuestras vidas. Y eso es lo que ocurre en este mundo. Eso es lo que nos pasa. Porque aquí todos diariamente, como seres humanos, afrontamos diferentes pruebas en nuestro diario vivir. Hermanos y amigos queridos, nuestro Dios quiere pulir tu carácter y mi carácter, porque es lo único que vamos a llevar al reino de los cielos. Dios quiere que sus hijos practiquemos la humildad y dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Y para esto debemos pasar sufrimientos. Debemos pasar aflicción una y otra vez. Solamente así Dios verá que en nosotros hay cristianos genuinos dispuestos a rendirnos a su voluntad y obedecerle y llegar a la perfección que Él quiere. En otro libro titulado El Ministerio de Curación, en las páginas 373 y 374, siempre de nuestra hermana Elena de White, escribió lo siguiente: las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. ¡Qué interesante!
El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en cada uno de nosotros algo precioso que quiere desarrollar. Si no viera en nosotros nada con que glorificar su nombre, no perdería tiempo en refinarnos. No echa piedras inútiles en su hornillo. Lo que él refina es mineral precioso. El herrero coloca el hierro y el acero en el fuego para saber de qué clase son. El Señor permite que sus escogidos pasen por el horno de la aflicción para probar su carácter y saber si pueden ser amoldados para su obra. En el estudio de este día, finalizamos con la siguiente cita bíblica que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13, que nos dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente también con la tentación la salida, para que podáis soportar. Qué buen texto. Ahí está la elección. Está la tentación, está la salida, pero la decisión está entre usted y está en mi persona, el elegir si resistir a ese pecado o más bien si caer en el pecado o no cometer ese pecado. Esa promesa, eso que Pablo escribió, lo que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, también fue escrito para usted y para mí, para que de esa manera podamos estar confiados y tranquilos en nuestras pruebas y obstáculos. En las pruebas y en los obstáculos que el Señor escoja para disciplinarnos. Hemos sido llamados a soportar las pruebas. Y si recibimos pruebas, es porque Dios ha visto algo precioso en usted y en mí. Ha visto algo precioso que Él quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Dice la lectura que hicimos, Dios no va a perder el tiempo en alguien que no va a glorificar su nombre. Si no tenemos pruebas en nuestras vidas, preocupémonos, porque Dios nos ha desechado. Lo vuelvo a repetir, si no tenemos pruebas en nuestras vidas, preocupémonos, porque Dios nos ha desechado. Pero si pasamos por el horno de la aflicción para pulir nuestro carácter, entonces seamos sumisos para que nuestro Creador pueda amoldarnos para su obra. Gracias, querido hermano y querido amigo, por acompañarnos en este estudio y que pueda ser de beneficio para tu vida espiritual. Que nuestro Dios te bendiga hoy y siempre. Y te esperamos el día de mañana para continuar con nuestro estudio de la semana. Y te invito para que siempre permanezcas
conectado con el cielo. Hasta pronto.